Tardes y muy buenas tardes a todos los asistentes a esta charla. Para mí es un honor acompañarlos en la tarde de hoy. Vamos a tener una conversación acerca del sistema globalmente armonizado, de esa exigencia que realmente repercute de forma tan positiva dentro de la identificación y la gestión en general de los peligros químicos y los riesgos químicos que enfrentamos en nuestros lugares de trabajo. Quiero confirmar que se escuche bien. Diana, por favor, ¿me confirmas? ¿Se escucha claro? Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bienvenidos. Esto es una conversación. Pueden realizar preguntas en cualquier momento de la presentación. Las pueden escribir al chat. Pues Diana me va a estar apalancando en la lectura de dichas inquietudes. Entonces, bienvenidos. Y me voy a permitir compartir pantalla para iniciar nuestra presentación del día de hoy. Está motivada por la iniciativa de la empresa Asesorías y Servicios Ocupacionales SAS, la cual pues presta servicios en la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud y pues de todos los programas, planes y programas que las empresas requieran para hacer un control sobre sus factores de riesgo laborales. En asocio con mi marca que es HC Mentoring, y pues estamos muy contentos de recibirlos en esta jornada de capacitación y de compartir todos estos conocimientos acerca de la gestión integral de riesgo químico para apoyar a sus organizaciones. Quisiera iniciar esta presentación eh, con el análisis de esta imagen. En muchas ocasiones consideramos que únicamente las grandes empresas deben tener programas robustos de seguridad y salud en el trabajo. Muy seguramente pensamos que el tema de la seguridad y salud laboral básicamente es algo exclusivo de aquellas grandes empresas, de grandes organizaciones que tienen muchísimos recursos para apalancar estos programas. Lo que realmente no se ve es la necesidad que hay en las pequeñas empresas y en las empresas medianas, que básicamente son el 80% dentro de nuestro sector productivo, de todas esas necesidades que hay en materia de seguridad y salud laboral. Si bien es cierto, nuestro gobierno pues ha adelantado muchísimas iniciativas, son muchísimas las falencias que se consiguen en estos sectores pequeños. Entonces es importante y es muy relevante que las personas que nos acompañan en la charla durante el día de hoy y que son pues salubristas, ya sea de profesión o de vocación, se encaminen y estén enfocados hacia la colaboración frente a estas pequeñas y pymes en general, pequeñas y medianas empresas, porque básicamente se requiere que la seguridad y salud en el trabajo sea más que una filosofía, sea realmente un conjunto de acciones que apalanquen realmente ese bienestar biopsicolaboral que buscamos en todos nuestros colaboradores y en general en todas las personas del sector productivo. Recordemos que no estamos solos en este mundo, realmente estamos viviendo en un mundo colaborativo, estamos viviendo en un mundo de constante interacción y por tanto, si yo hago seguridad y salud en el trabajo en mi empresa, y colaboro con mis demás empresas, contratistas, clientes, proveedores y creo una cadena, evidentemente voy a dejar huella, voy a inspirar y voy no solamente a lucrarme de una actividad, sino que también voy a generar valor en toda la cadena productiva de una organización. Entonces, con esa filosofía y con esa motivación, quiero que iniciemos nuestro espacio de hoy. En el día de hoy, básicamente, vamos a realizar una aproximación técnica al sistema globalmente armonizado. Por lo corto del espacio, muy seguramente les van a quedar muchas preguntas y esa es la idea. La idea es que investiguen, revisen todo el material concerniente al sistema globalmente armonizado. Hay mucha información en las páginas web
de diferentes organizaciones, hay información que se distribuye gratuitamente. Sin embargo, lo más importante en este tema de la gestión de riesgo químico es que se tome toda esa información y se lleve a la acción. La información sin acción básicamente no funciona, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, que lleves a la acción toda esta información y por pequeña que sea y por lo corto del espacio, pues la aproveches y la utilices. No solamente en tu jornada laboral y tu espacio laboral. Ya verás qué otra aplicación tiene esta información. Bueno, muy seguramente para personas que no son salubristas, hemos visto esta cantidad de signos, pictogramas o imágenes dentro de los lugares de trabajo. O también los hemos visto de pronto en las carreteras, cuando los camiones cisterna pues llevan este tipo de elementos de identificación. Muchas veces nos hemos preguntado qué significan. Y como salubristas o como profesionales SST, hemos observado que estos pictogramas casi que decoran nuestras áreas de trabajo. Muchas veces nos confundimos acerca de cuál pictograma colocar. Entonces, el sistema globalmente armonizado, y les cuento algo de historia, básicamente es una iniciativa de las Naciones Unidas buscando hacer una armonización o una estandarización de la forma en cómo identificamos aquellos peligros y riesgos químicos, más bien peligros inherentes a las sustancias químicas dentro de los lugares de trabajo, específicamente para las etapas del ciclo de vida correspondientes al almacenamiento y a la manipulación de sustancias químicas. Muchas veces vemos en los lugares de trabajo que hay 20, 30, 50 sustancias químicas y estas sustancias no están identificadas. Y hemos escuchado en muchísimas ocasiones cómo hay una confusión, ¿verdad?, entre las sustancias químicas. A veces se pueden confundir con agua y las personas las ingieren. Lo que intenta el sistema globalmente armonizado, primero que todo, es evitar este tipo de eventos no deseados que pueden redundar en accidentes de trabajo o en alguna incapacidad o enfermedad laboral a largo plazo, pero más allá de ello busca informar acerca de estos peligros, ¿verdad? Y busca estandarizar la forma en cómo informamos acerca de estos peligros de tal forma que sea sencillo y que sea entendible para cualquier tipo de público. Entonces, como vemos acá, existen los pictogramas o las imágenes de la Unión Europea, que tienen un fondo naranja. Existe el diamante de la NFPA 704, que antes de identificar peligros, básicamente casi que valora algunos riesgos inherentes al tema de salud, inflamabilidad, reactividad y peligros especiales o riesgos especiales asociados a las sustancias químicas. También vemos las clases de la 1 a la 9 de las Naciones Unidas, que específicamente se utilizan para temas de transporte, ¿verdad? Pero muchas veces las vemos en donde no deben estar exhibidas. En ocasiones vemos otros sistemas que se basan en numeración, en el idioma básicamente. Algunos tienen algunas frases o algunos colores. Pero digamos que esto tiene alguna complicación, y es que estamos frente a las barreras del idioma. Por ejemplo, si viene un contenedor de la China, va a ser muy complicado que usando pues su lenguaje nosotros entendamos cuál es el peligro inherente a la sustancia. Por tanto, la estandarización pues era la mejor opción a nivel mundial, ¿verdad? Y hay una cantidad de sistemas que si bien se siguen utilizando, pues para las aplicaciones o las etapas de ciclo de vida de almacenamiento y manipulación, definitivamente se va a utilizar de ahora en adelante, o pues todos vamos hacia allá, el sistema globalmente armonizado. ¿Ok? Entonces, la historia nos muestra que básicamente vamos a hacer una globalización de la forma en cómo identificamos los peligros químicos inherentes a las sustancias. Aparte de ello, el sistema globalmente armonizado nos va a permitir a los fabricantes de sustancias químicas estandarizar la forma en cómo identificamos los peligros inherentes a la sustancia con base en sus propiedades físico-químicas y toxicológicas, lo cual es muy importante, porque si no existe una buena estandarización, el proveedor A de la sustancia X
va a valorarla de una forma diferente al proveedor Y de la misma sustancia. Entonces, esto nos brinda muchísimas ventajas, tanto como consumidores como fabricantes de las sustancias químicas. El sistema globalmente armonizado es regulado por un comité de expertos dentro de las Naciones Unidas. Ellos elaboraron un documento, que es el documento base del SGA, Sistema Globalmente Armonizado, o GHS, Globally Harmonized System, que es lo mismo por sus siglas en inglés. Entonces, básicamente el GHS o SGA lo pueden descargar de internet, está gratuito, y en la página del Ministerio de Ambiente pueden descargar tanto el Sistema Globalmente Armonizado como el libro naranja. A ver, el libro púrpura es el sistema globalmente armonizado. Define aquellos lineamientos para la identificación de sustancias químicas en las etapas de manipulación y almacenamiento. Mientras que el libro naranja de las Naciones Unidas nos va a definir unos estándares para el transporte de sustancias químicas de acuerdo con la clase a la que pertenezca. Es decir, que el libro púrpura y el libro naranja tienen enfoques diferentes dentro de las etapas del ciclo de vida de una sustancia química. Entonces, es interesante que se descarguen este libro que está en forma gratuita en internet y lo revisen. Bueno, entrando en materia, básicamente el sistema globalmente armonizado va a ser un sistema que me va a definir cómo clasificar los peligros inherentes a una sustancia química y cómo etiquetarla. Entonces, es muy interesante porque me da lineamientos, ¿verdad? Me dice cómo hacerlo. En cuanto a la clasificación, me permite verificar cuáles son los peligros físicos, los peligros a la salud y los peligros al ambiente de una sustancia química. Entendiendo peligros físicos como aquellos que se pueden exhibir durante el almacenamiento. Por ejemplo, el carácter inflamable de una sustancia, ¿verdad? Conociendo el punto de inflamación o el flashpoint y los límites de inflamabilidad, puedo definir si la sustancia es inflamable y por tanto si se puede incendiar durante el almacenamiento. Los peligros a la salud básicamente están relacionados con los posibles impactos o efectos sobre la salud humana cuando hay exposición a la sustancia. Y los peligros al ambiente se refieren básicamente a la posible afectación sobre los organismos acuáticos o la capa de ozono de la sustancia química. Les cuento que hay sustancias que no exhiben ninguna característica de peligrosidad. Por ejemplo, el agua. Para fines de manipulación y almacenamiento, el agua pues no es una sustancia regulada bajo sistema globalmente armonizado, porque no es peligrosa, no tiene un peligro inherente. En cuanto a peligros físicos, por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es una sustancia que es corrosiva a los metales. Quiere decir que durante el almacenamiento, esta sustancia puede corroer el estante en donde esté ubicado. ¿Listo? Igualmente, el ácido sulfúrico exhibe un peligro a la salud, y que es la corrosión sobre la piel, sobre los ojos y posiblemente el sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces, tiene ligado pues un peligro a la salud y los peligros al ambiente, pues el ácido sulfúrico cuando cae sobre un cuerpo de agua, evidentemente va a alterar el pH del agua y va a afectar a los organismos acuáticos. Por tanto, el ácido sulfúrico es una sustancia que tiene impactos o asociados peligros físicos a la salud o al ambiente. ¿Okay? Hay sustancias que solamente tienen un peligro, o que tienen dos peligros, o que tienen muchos peligros dentro de peligros a la salud, peligros físicos o peligros al ambiente. Lo importante es que ¿quién define cuáles son los peligros asociados a una sustancia? No hay nadie mejor que el fabricante para conocer cuáles son los peligros asociados a una sustancia química, porque el fabricante conoce sus propiedades físico-químicas y toxicológicas. Y si bien no conoce posiblemente las propiedades toxicológicas, pues las puede investigar, ¿verdad? Dentro de las bases de datos internacionales homologadas dentro de la OCDE. Recuerden que nosotros ya somos un país adherente a la OCDE. Entonces podemos utilizar los datos que están de los países pues, que están asociados a este mismo organismo.
Como resultado de la clasificación de una sustancia, ¿el fabricante qué va a obtener? Básicamente el fabricante obtiene una clasificación de acuerdo con los peligros exhibidos por esa sustancia y el mismo libro púrpura va a guiar al fabricante respecto a qué pictogramas colocar dentro de las fichas de datos de seguridad y de las etiquetas, va a definir cuál es la palabra de advertencia que va a ser asignada a esa sustancia. La palabra de advertencia puede ser atención o peligro. Peligro para aquellas sustancias que tienen un manejo más complejo desde el punto de vista de los peligros físicos a la salud o al ambiente. Va a tener asignadas unas frases H, que son unas indicaciones de peligro, H por hazard en inglés. Entonces, estas indicaciones de peligro me van a definir cuáles son esos peligros que me quieren decir los pictogramas asignados. Por tanto, es una manera de básicamente redundar, pero sí es muy importante tener en cuenta la información dada por los pictogramas y la información dada por las frases H en materia de peligros. Y las frases P, que van a ser los consejos de prudencia, que son básicamente aquellas medidas de seguridad que debo tener en cuenta para el manejo seguro del producto o el almacenamiento, o inclusive qué puedo hacer ante una emergencia con la sustancia o donde participe la sustancia. Entonces, como ven, el fabricante tiene la misión de determinar cuáles son las propiedades físico-químicas y toxicológicas de la sustancia química que está fabricando, tiene la obligación de hacer la clasificación de la sustancia de acuerdo con los flujogramas especificados dentro del libro púrpura de las Naciones Unidas y posteriormente debe verificar en ese mismo libro cuáles son los pictogramas, la palabra de advertencia, las frases H y las frases P. Son 4 elementos mínimos del sistema globalmente armonizado. Como ven, los fabricantes tienen un trabajo bastante importante. ¿Y cuál es el papel de los usuarios? Básicamente el usuario está obligado a solicitar esta información al fabricante y a echar a andar todos sus planes de trabajo en función de esta información, que está condensada en 2 elementos básicos, que son las fichas de datos de seguridad, o lo que antes se denominaba MSDS, ahora se denomina FDS, y las etiquetas de el envase del producto o del contenedor del producto. Entonces, esas son, digamos que los elementos más importantes del SGA. Y los mecanismos de comunicación de peligro van a ser las fichas de datos de seguridad y las etiquetas. ¿Listo? Diana, ¿hasta ahora hay alguna pregunta? Sí, señora. Nos acaban de preguntar si, te leo textual, había otras frases como SR. ¿Eso cómo se maneja o ya no aplica? Excelente, gracias por esa pregunta. Evidentemente existía algún sistema anterior, era un sistema de la Unión Europea y contemplaba unas frases S y unas frases R. Claro que sí. En este momento esas frases fueron reemplazadas por las frases H y las frases P. Entonces, toda aquella ficha de datos de seguridad o hoja de seguridad que contenga estas frases definitivamente es porque la sustancia no ha sido clasificada bajo sistema globalmente armonizado. Entonces, si tienes en tu empresa alguna hoja de seguridad o ficha de datos de seguridad con este tipo de frases, necesita una actualización. ¿Ok? Es importante resaltar lo siguiente. En Colombia, el sistema globalmente armonizado se adopta a través del decreto 1496 de 2018. Este decreto nos da un marco regulatorio para la implementación del SGA en Colombia. Sin embargo, dentro de ese mismo decreto, se establece que serán los ministerios que bajo su jurisdicción definan cuándo va a ser la entrada en vigencia de este sistema. Entonces, para temas de seguridad y salud en el trabajo, definitivamente sería el Ministerio de Protección Social el que nos definiría las fechas. No obstante, esto es un tema que ya hay que irlo trabajando. Miren que el marco es un decreto de 2018, es decir que ya esto debe ir caminando en sus empresas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Diana?
Sí, ingeniera. Pregunta Sí. Melissa Margarita Pérez. Si la NFPA 704 ya no se manejaría, me explico, ¿los proveedores pueden seguir enviando las fichas de seguridad con esa norma? Ok, Melissa, gracias por tu pregunta. Bueno, es importante resaltar que hay un marco legal asociado al sistema globalmente armonizado para las etapas del ciclo de vida de manipulación y almacenamiento. El diamante de la NFPA 704 fue utilizado ampliamente pues en los lugares de trabajo. No obstante, este diamante de la NFPA es exclusivamente para el almacenamiento de sustancias a granel en grandes cantidades, almacenamientos fijos de sustancias. Por tanto, no aplicaría. En este punto, digamos que la NFPA viene siendo una referencia internacional. En Colombia, pues no está homologado como ley, no está exigido básicamente como una ley o dentro de una normativa. Entonces, digamos que hay una prelación de los sistemas. El sistema globalmente armonizado, que es el que aplica para manipulación y almacenamiento. En todo caso, el diamante NFPA se puede seguir utilizando, pero para almacenamiento fijo de sustancias a granel. Por ejemplo, en los grandes tanques de almacenamiento de productos derivados de petróleo, en, por ejemplo, tanques enormes que contengan alguna sustancia química peligrosa, ahí se podría seguir utilizando. No obstante, el sistema globalmente armonizado va a ser exigido en aquellos puntos en donde haya posible exposición directa del trabajador pues con la sustancia. Entonces, eso llevándolo al operativo. Tenemos un tanque de almacenamiento por ejemplo, tiner, un tanque de gran capacidad. Entonces, podemos colocar el rombo de la NFPA en las caras del tanque, pero en el punto, en la válvula en donde el trabajador va a tener el contacto con la sustancia química, se necesita colocar los pictogramas, la palabra advertencia de esa sustancia, ¿no? Del tiner. Listo. ¿Seguimos, Diana? Sí, señora, podemos continuar. Ok, listo. Muchas Gracias. gracias. Bueno, les comentaba entonces que el fabricante, de acuerdo con el SGA, debe hacer una clasificación de los peligros físicos a la salud y al ambiente de cada sustancia química que fabrique y que los clientes o los usuarios deben exigir esa información al fabricante y deben utilizar esa información y elaborar unos planes de trabajo para intervención y control de los riesgos generados por la manipulación y el almacenamiento de esas sustancias químicas. Estos son los peligros físicos que exhibe el sistema globalmente armonizado. Estas son las diferentes clases y las categorías en donde podemos ubicar a las sustancias químicas, ¿verdad? Entonces, en total son 29 clases de peligros, entre los peligros físicos a la salud y al ambiente. Dentro de las clases de peligro físico tenemos las sustancias explosivas, los gases inflamables, los aerosoles, los gases comburentes, los gases a presión, los líquidos inflamables, los sólidos inflamables, las sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente o autorreactivas, los líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, etcétera, etcétera. Básicamente, estas clases de peligro, digamos que son como las grandes columnas, y las grandes filas serían entonces las diferentes categorías. Entre menor sea la valoración dentro de una categoría de peligro, quiere decir que la sustancia es más peligrosa. Por ejemplo, para los aerosoles, la categoría 1 va a ser más peligrosa que la categoría 2 y esta a su vez que la categoría 3. La definición de cada categoría la encuentran en el libro Púrpura. Es algo bastante largo y extenso de explicar, entonces se pueden remitir ahí, que ahí está pues bastante explicado qué significa cada categoría. Pero básicamente estas son las categorías en las que un fabricante puede clasificar su sustancia química de acuerdo, recuerden, con sus propiedades físico-químicas o toxicológicas. ¿Listo? Peligros a la salud.
Entonces, existen las siguientes clases de peligro: toxicidad aguda a nivel oral, cutáneo o inhalación, corrosión e irritación cutáneas, lesiones oculares graves e irritación ocular, la sensibilización respiratoria cutánea, la mutagenicidad en células germinales, la carcinogenicidad, la toxicidad para la reproducción, la toxicidad por exposición única en órganos diana o por exposiciones repetidas. Entonces, miren que se consideran todas las los posibles efectos toxicológicos que pueden sobrevenir sobre la salud humana en contacto con una persona. Entonces nos provee mucha información. Igualito aplica acá, ¿no? Entre menor sea la categoría de peligro, más peligrosa es la sustancia para esa clase de peligro. Y para peligros respecto al medio ambiente, tenemos peligros para el medio ambiente acuático a corto plazo o a largo plazo, y los peligros para la capa de ozono, que solamente tiene una categoría. Entonces, nos puede dar muchísima información la clasificación correcta y adecuada de una sustancia bajo sistema globalmente armonizado. Veamos entonces, cuando el fabricante realiza toda esta clasificación de la sustancia y determina, primero, que la sustancia sea peligrosa y que tenga exhibido peligros físicos a la salud y al ambiente, le va a asignar entonces unos pictogramas, de acuerdo con una orientación que también está en el libro púrpura. Entonces, ¿cuáles son esos pictogramas y qué significa cada pictograma? Entonces, aquí es interesante que si no conocen los pictogramas, nos los vamos a aprender enseguida. ¿Listo? No se te van a olvidar más nunca. Primero que todo, los pictogramas para sistema globalmente armonizado se componen de una imagen, un fondo blanco y una línea roja. ¿Ok? Es un rombo invertido. Esos son los pictogramas del SGA. Son 9 pictogramas, no más. No son como en las Naciones Unidas, clasificación para el transporte, que tienen una cantidad de pictogramas que pues realmente es un poco complicado de manejar. Pero bueno, aquí la aplicación es diferente. Los pictogramas tienen unos códigos, abajo los ven, GHS01, 02, para que sea pues más fácil orientarse respecto al pictograma por si acaso está borroso. Entonces, el pictograma número 1 es el de explosivo. Las sustancias explosivas son aquellas que al accionarse básicamente o al tener algún impacto van a producir una explosión, una onda o unas ondas, y también van a producir unas partículas en proyección. ¿Listo? Ejemplo de una sustancia explosiva, pues la pólvora, TNT, todas estas sustancias que van a producir pues una onda expansiva y en ocasiones pues estas partículas en proyección. Esa es, digamos, que la característica más relevante. Casi en los lugares de trabajo pues no se manejan estas sustancias, pero bueno, por ejemplo en minas sí se pueden manejar, en las polvoreras. Entonces, GHS02 es el símbolo de inflamable o el pictograma de inflamabilidad. Básicamente, ¿qué significa inflamabilidad? La inflamabilidad es una propiedad física en donde pues, se representa a través de una temperatura. Cuando una sustancia inflamable se lleva a cierta temperatura, lo que va a pasar es que se van a desprender unos vapores, ¿verdad? Estos vapores van a mezclarse con el aire en unas proporciones definidas, que son el rango de inflamabilidad. Cuando se alcanza ese límite inferior de inflamabilidad y se encuentra un punto de llama o chispa, lo que va a suceder es que se va a prender la sustancia. ¿Ok? Entonces, la inflamabilidad es básicamente una propiedad en función de una temperatura, que me dice si la sustancia se puede prender o no, es decir, si puede sufrir un proceso de combustión en presencia de oxígeno que está en exceso en el aire. Entonces, sustancias inflamables, la gasolina, el tiner, el barsol, son sustancias inflamables. Sustancias oxidantes, tercer pictograma. Las sustancias oxidantes, miren que es una llama muy similar a la llama del oxidante, pero tiene un círculo en el medio. A forma de mnemotecnia podemos considerar que ese signo es una O y que esa O representa esa cantidad de oxígeno que va a
alimentar la llama. Es decir, que dentro de un incendio, un oxidante lo que va a hacer es avivar el fuego. Entonces, las sustancias oxidantes lo que hacen es avivar el fuego porque dentro de su composición química contienen algunas sustancias que tienen esta característica, que tiene, por ejemplo, el oxígeno. Entonces, un cilindro de oxígeno es una sustancia oxidante. Hay algunos nitratos que también son oxidantes. Hay que tener cuidado con estas sustancias porque no se pueden almacenar al lado de sustancias inflamables. ¿Listo? Bueno, gas presurizado, GHS04. Básicamente, los gases presurizados son sustancias a las que se les ha modificado pues, su presión para poderlas almacenar, ¿no? Entonces, son todas aquellas sustancias que vienen en forma de cilindros. Entonces, está el nitrógeno, el argón, el acetileno, todas aquellas sustancias que hemos visto pues, en esta presentación. Los aerosoles también pueden tener este pictograma. El pictograma de corrosivo. Bueno, la corrosividad es un efecto irreversible en las personas, ¿no? Sobre la piel. Cuando una sustancia corrosiva cae sobre la piel, lo que va a hacer es producir una quemadura química. Entonces, las sustancias corrosivas son aquellas que tienen un pH muy bajito o muy alto. ¿Listo? Entonces, la corrosividad está representada bajo dos efectos, por eso allá hay dos dibujos dentro del pictograma. El carácter corrosivo dentro de los metales, miren que está representado por una barra de metal y una sustancia que cae desde un tubo de ensayo. Básicamente eso representa que la sustancia puede corroer los metales. Y al lado tenemos la mano pues que sobre la que cae la misma sustancia y está produciendo pues como una quemadura. Entonces ese pictograma lo van a tener sustancias que son susceptibles o potencialmente sustancias que pueden producir esas quemaduras. Eso significa la corrosividad. El carácter tóxico, miren que es el GHS06, representa esta calavera y tibias cruzadas, van a representar aquellas sustancias cuyo efecto va en función de la dosis recibida. Entonces, sustancias que pueden tener este símbolo, aquellas sustancias que, por ejemplo, un veneno para ratas, que puede tener un efecto en función de la dosis. Entonces, recordemos que la dosis es muy importante para mirar qué efecto se produce. Entonces, si hay un poco efecto, pues, si la persona se expone a dosis muy diminutas, digamos que el efecto no es tan marcado como si se expone a grandes dosis. Entonces, eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Sustancias tóxicas, bueno, como les decía, los venenos, hay muchas sustancias que tienen estos pictogramas y creo que es fácil hasta para un niño entender que es una sustancia que tiene algún potencial sobre la salud. Bueno, este pictograma, el GHS07, digamos que es el menos intuitivo. Es un símbolo de atención o un signo de exclamación y básicamente representa aquel carácter tóxico de la sustancia o irritante. Básicamente, cuando la sustancia puede producir una sensibilización a nivel respiratorio o cutáneo. ¿Qué significa sensibilización? Bueno, básicamente que la persona se expone una vez y pues no experimenta ningún efecto, pero se expone una segunda vez y empieza a sobrevenir en su piel posiblemente ronchas o de pronto hay alguna restricción en el sistema respiratorio. Esto es la sensibilización. ¿Listo? Las sustancias narcóticas o que tienen alguna peligrosidad que no haya sido exhibida en ninguno de los otros pictogramas también puede ser representada a través de este símbolo. GHS08 básicamente son sustancias, bueno, no les di un ejemplo del GHS07, por ejemplo, el detergente para lavar platos. Este detergente, digamos que no repercute ninguna peligrosidad de las que hemos expresado. No obstante, si una gota de este detergente o una solución de este detergente te cae sobre los ojos, evidentemente te va a irritar los ojos. Por tanto, ese carácter de irritación es representado por este símbolo. Frente al GHS08, aquí vemos que es una persona que tiene una estrella en sus pulmones o que los pulmones están explotando. Eso es lo que quiere decir el pictograma. Básicamente son sustancias que son peligrosas para la salud humana. Pueden ser mutagénicas, que son aquellas sustancias que tienen el potencial de alterar la información genética,
carcinógenas, que son precursoras de cáncer, tóxicas para la reproducción, para la fertilidad, pueden dañar al feto, que son peligrosas para la lactancia. Entonces, estas son las sustancias de mayor cuidado para la salud humana. Y el GHS09, ejemplo de sustancias con GHS08, pues el benceno, el formaldehído, todas aquellas sustancias que conocemos como sustancias CMR, son sustancias que llevan este pictograma. GHS09, bueno, son sustancias que son dañinas para el medio ambiente, ¿verdad? Como por ejemplo, el famoso hipoclorito de sodio que estamos utilizando para fines de prevención del COVID. Es una sustancia dañina para el medio ambiente porque va a causar alguna alteración en los cuerpos de agua, va de pronto a afectar la capa de ozono como los CFCs, los aerosoles, y cualquier otra sustancia que tenga este potencial. Miren que el pictograma es muy claro, ¿no? Es un árbol sin hojas, un líquido oscuro derramado y un pez hacia arriba, o sea, o boca arriba. Quiere decir que el pez ya está en las últimas. Eso significa los pictogramas. Espero que se los aprendan porque realmente los vamos a empezar a ver muchísimo dentro de nuestros lugares de trabajo y, ¿por qué no?, también en nuestro hogar, ¿no? Ya algunos productos que se utilizan en el hogar, pues ya los traen. Listo. Diana, ¿alguna pregunta? Sí, ingeniera. Ok, adelante. Sí, ingeniera, nos pregunta Jairo Calderón. ¿Los gases lacrimógenos podrían ser clasificados bajo alguno de estos pictogramas? Sí, efectivamente, Jairo, pueden ser clasificados como sustancias comprimidas y también como sustancias tóxicas y peligrosas a la salud humana. De todas maneras, la clasificación va a depender de las propiedades físico-químicas y toxicológicas que sean reportadas por el fabricante y también que sean investigadas dentro de las bases de datos internacionales, como por ejemplo la ECHA o ToxNet o de pronto cualquier página que esté avalada dentro del decreto 1496 o de la intención de normativa que emitió el Ministerio del Trabajo. Allí están listadas todas esas bases de datos. Entonces, sí, claro que sí. Como tiene algún efecto sobre la salud humana, sabemos que va a estar clasificado dentro de los peligros exhibidos por el sistema globalmente armonizado. Bueno, entonces, Ingeniera, ok, adelante. pregunta Patricia Díaz. ¿Cuál sería la diferencia entre el GHS06 y el GHS07? ¿El GHS07 no depende de la dosis? Ok, listo. Entonces, el GHS06 va a depender de la dosis. El GHS07, digamos que está más asociado a algún efecto sobre la salud humana, pero que no depende de la dosis. ¿Ves? Por ejemplo, cae sobre la piel una gota de ácido sulfúrico, entonces va a producir una quemadura química. Y cae sobre la piel 1 litro de ácido sulfúrico. Obviamente el efecto va a ser mayor. Allí va a depender de la cantidad, ¿no? De la cantidad. El GHS07 va a ser más utilizado para fines de sensibilización, ya sea cutánea o respiratoria, e inclusive ocular, y también para irritación ocular o cutánea. Entonces, digamos que esa es la especificidad que se maneja dentro de los dos pictogramas. El GHS06 es muy dado al tema de dosis, ¿ok? El GHS07 es muy dado al tema de irritación y sensibilización, aunque ahí también diga algo de toxicidad, pero digamos que es más específico el GHS06. ¿Listo? ¿Listo, Diana? Preguntan también, ingeniera, si Ajá. puede ser el gel antibacterial como ejemplo de GHS07. Ok, efectivamente. Bueno, hablemos de los geles antibacteriales que estamos usando para prevención de COVID. Recordemos que para prevención de COVID se necesita que la concentración de alcohol
en el caso de alcohol etílico, sea igual o mayor al 70% para que sea efectivo frente al virus. Quiere decir que un gel antibacterial efectivo para prevención del COVID tiene un porcentaje de alcohol al 70% y eso es un porcentaje bastante elevado. De hecho, esos geles antibacteriales deberían tener GHS02 porque el alcohol es altamente inflamable. De hecho, el alcohol se va a incendiar y su llama es azul, no se ve. Entonces, definitivamente, GHS02, prevención del COVID. Es decir, que el porcentaje de alcohol esté por encima del 70%. También pueden producir algún tipo de irritación, definitivamente podrían tener el GHS07, porque no todas las pieles son iguales. Entonces, digamos que esas son las variaciones que entre humanos tenemos. Y todo eso lo debe advertir el fabricante dentro de su producto, a través de la ficha de datos de seguridad o de las etiquetas. Listo. ¿Seguimos? Perfecto, ingeniera. Sí, Ok. continuemos, dejamos algunas para más tarde. Gracias. Perfecto, entonces. Recordemos que luego de la clasificación que hace el fabricante, a través de los lineamientos del libro púrpura, debe asignar los pictogramas a la sustancia y también debe asignar una palabra de advertencia. Recordemos que las palabras de advertencia pueden ser atención o peligro, siendo peligro aquella palabra que me va a alertar con más firmeza acerca de los peligros inherentes a una sustancia. ¿Ok? La palabra atención, digamos que hay que tener mucha precaución, pero cuando ya dice peligro es porque hay algún efecto importante. Entonces, esa es una palabra, digamos, que me alerta de primerazo. En menos de 3 segundos ya yo sé si debo tener demasiado cuidado con la sustancia o de pronto es una sustancia que bajo las medidas de protección adecuadas pues se puede manejar. Las frases H y las frases P. Bueno, ¿dónde se pueden encontrar las frases H? Básicamente las pueden encontrar en Wikipedia o también en el mismo libro púrpura, al igual que las frases P. Estas frases son unas frases estandarizadas, es decir, que tienen un código y que su contenido siempre va a ser el mismo, lo cual nos ayuda a vencer la limitación del idioma. H361 en español siempre va a ser se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. Y H361 en chino va a representar lo mismo. Entonces, miren la ventaja que tiene el manejar códigos con números arábigos, ¿no? Entonces, cuando la frase comienza con una letra, que es la H, me está advirtiendo acerca de los peligros de la sustancia. Es decir, entonces, que hay algún tipo de coherencia entre las frases H y los pictogramas. ¿Ok? Las frases H que empiezan con el código 300 van a ser asociadas a los peligros sobre la salud humana. ¿Ok? Entonces, las frases H con el código 200, es decir, que empiezan por 200, van a estar asociadas a los peligros físicos. Y cuando el código H tiene 400, el código empieza por 400, quiere decir que está asociado a un efecto sobre el ambiente. Entonces, las frases H nos dan mucha orientación acerca de los peligros inherentes o intrínsecos de una sustancia química. Es súper importante leer esas frases. Las frases P, por el contrario, me van a mostrar cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los consejos de eliminación de la sustancia, cuáles son las medidas de precaución, de prevención, de almacenamiento. Ingeniera, dejamos de escucharla. Bueno, a todos los asistentes vamos a verificar la conexión. Ya regresamos con ustedes.
Bueno, cuando se está en vivo, ustedes saben que todo puede pasar, ¿verdad? Estamos esperando que la ingeniera Karen retome la conexión. Al parecer se cayó el video, se cayó la llamada, entonces en 2 minutos retomamos. Bueno, aprovechamos el espacio para recordar que a partir de hoy se debe reportar la autoevaluación de estándares mínimos del año 2019 y 2020 en la página del Fondo de Riesgos Laborales. Si requieren apoyo o asesoría en el proceso, por favor no deben en contactarnos. Asesorías y servicios ocupacionales estamos para ayudarles. Ya tenemos de nuevo contacto con la ingeniera Karen, entonces vamos a tomar con ella. Bueno, listo. Enseguida retomamos. Bueno, Diana, ¿me escuchas? Sí, señora, fuerte y claro. Ok, perfecto, listo. Entonces sigamos después de estos impases que se presentan mucho en estos tiempos de virtualidad. Bueno, Así vamos es. a ver, ok, vamos a ver un ejemplo de qué tan efectivo es este tema del sistema globalmente armonizado para comunicar los peligros. Aquí con el patrocinio de CRC vamos a mirar cuál es la clasificación que le han asignado a un limpiador eléctrico. En la sección 2 de la ficha de datos de seguridad podemos encontrar esta información, que son los peligros asignados a las sustancias bajo sistema globalmente armonizado. Perdón, Entonces, ingeniera. hola, ¿me ¿Podemos, escuchas? por favor, repetir las frases P, si eres tan amable? Es que desde ahí se Ah, cortó la comunicación. Ay, claro que gracias. sí, claro que sí. Entonces, comentábamos que las frases P básicamente son frases que me van a dar indicaciones acerca de la prevención, el almacenamiento o la eliminación del producto. Y de hecho también me dice qué hacer en caso de emergencia. Entonces, son frases que me ayudan mucho a hacer gestión del riesgo asociado a la manipulación o el almacenamiento de una sustancia química. Entonces, siempre muy pendientes de esta información. Bueno, entonces, vamos con un ejemplo, ¿no? Miremos que este limpiador, de acuerdo con el fabricante, fue clasificado de la siguiente forma. En cuanto a peligros físicos, es un gas a presión aerosol, ¿verdad? Es un gas comprimido. En cuanto a sus peligros a la salud, es, tiene asociado un tema de corrosión o irritación cutánea, categoría 2, lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2B, sensibilizador cutáneo, categoría 1B y carcinogenicidad, categoría 1B. Toxicidad sistémica específica de órganos diana, exposición única, categoría 3, efectos narcóticos. Peligros para el ambiente. Bueno, peligros para el medio ambiente acuático, peligros agudos, categoría 2, y peligros a largo plazo, también para organismos acuáticos, categoría 2. Si bien es cierto, no sabemos de entrada qué significan estas categorías, recordemos lo siguiente. El hecho de que el fabricante nos esté anunciando que la sustancia puede ser corrosiva, que puede causar lesiones oculares, que puede sensibilizar la piel o que tenga asociado algún componente que sea carcinógeno, ya nos alerta acerca de la peligrosidad del producto. Si bien no conocemos las categorías, recordemos que entre menor sea la categoría, más peligroso es la sustancia para esa clase, ¿verdad? Y también vamos a traducir esta información. Si realmente no nos está diciendo nada, vamos a mirar qué otra cosa nos pueden decir. Miren que aquí está mucha más clara la información, ¿verdad? Una cosa es la clasificación y otra cosa es la información que nos llega como usuarios. Y es que dentro de esa misma sección 2 de la ficha de datos de seguridad va a aparecer 3 pictogramas, ¿verdad? Recordemos, ese es el primer elemento del SGA. El primer pictograma
de entrada nos dice es una sustancia comprimida. El segundo es una sustancia peligrosa a la salud humana, con posiblemente algún efecto narcótico, sensibilizante, irritante, o, efectos mutagénicos, teratógenos, carcinógenos, o algún efecto a la reproducción, no lo sabemos. Aunque dentro de la clasificación nos decía que hay posiblemente algún carcinógeno. Y el signo de exclamación quiere decir que es algún narcótico o que es alguna sustancia irritante o sensibilizante. Entonces, de entrada, mirando los pictogramas y en menos de 30 segundos ya tenemos una idea rápida de cuáles son los peligros intrínsecos de la sustancia. Fíjense lo útil que es esto para los lugares de trabajo. Cuando un trabajador conoce estos pictogramas, de una manera rápida tiene una aproximación a los peligros inherentes de la sustancia que va a manipular. ¿Cuál es la palabra de advertencia? La palabra es peligro, ¿ok? No es atención, es peligro, es una sustancia de cuidado. ¿Cuáles son las indicaciones de peligro o las? Entonces, ¿qué nos dicen acerca de esta sustancia? Que es que puede explotar si se calienta, que provoca una irritación cutánea y que puede provocar una reacción cutánea alérgica, que provoca una irritación ocular o que puede provocar somnolencia o vértigo, que puede provocar cáncer. Ya sabemos entonces cuál es el efecto que quiere decir el pictograma 2, que es tóxico para los organismos acuáticos y tiene efectos nocivos duraderos. Entonces, fíjense que en esta corta información ya sabemos todo acerca del producto. Miren la cantidad de consejos de prudencia que hay y las personas de HCE o los prevencionistas o los salubristas podemos hacer gestión bajo estos consejos de prudencia. Están o mencionan consejos acerca de la prevención, de la respuesta frente a algún evento donde se vea implicada la sustancia, de almacenamiento o de eliminación. Fíjense lo útil que es el sistema globalmente armonizado para comunicar peligros y determinar medidas de seguridad. Entonces, es una gran ventaja contar con este sistema. Miren la utilidad que va a tener dentro de nuestros lugares de trabajo, independientemente de que no seamos una industria química. Si somos una industria, por ejemplo, un taller automotriz, hay muchas sustancias químicas peligrosas que se manejan en un taller automotriz. Esto nos va a ser de mucha utilidad. Si es de pronto una empresa de transporte de sustancias, evidentemente vamos a necesitar esta información porque vamos a tener que interpretarla, ¿verdad? Entonces la aplicación es muchísima. Entonces, dentro del mismo libro Púrpura, ya lo había mencionado, se definen dos formas o dos elementos de comunicación de los peligros, ¿verdad? El fabricante está obligado a comunicarte esta información a través de dos herramientas. La etiqueta, ¿verdad? Que es aquello que va adherido a un envase o a un contenedor, un empaque, y la ficha de datos de seguridad, FDS, ya no se llama MSDS, ahora es FDS. Todos hacemos parte del sistema globalmente armonizado. Miren que los importadores tienen una responsabilidad, los servicios de emergencia deben conocer este sistema para poder interpretar y pues tomar acción con base en esa información. Los consumidores, evidentemente necesitamos conocer esta información, tal y como los fabricantes que tienen una obligación directa. Los agricultores, los trabajadores dentro del sistema de gestión están también obligados no solamente a cumplir los estándares y normas respecto al uso seguro de sustancias químicas, sino que también a interpretar estos elementos y a aprender cómo se interpreta una ficha de datos de seguridad para poder tomar acción. Los empleadores y los transportadores también deben conocer este sistema y deben hacerlo parte de su trabajo. Pero de nada sirve contar con el sistema globalmente armonizado si no tenemos identificadas las sustancias químicas. Ese es el paso cero, identificar las sustancias químicas que tenemos dentro de nuestros lugares de trabajo. Bueno, veamos la aplicación del sistema globalmente armonizado en el sector productivo, y aquí les voy a compartir, bueno, algunas experiencias que he podido recopilar durante estos 2 años que llevo
implementando sistema globalmente armonizado y también optimizando programas de riesgo químico dentro de los diferentes empresas que tiene el sector productivo aquí en la costa atlántica. Iniciemos con esta reflexión. Una gran parte de las empresas inician su proyecto para implementar sistema globalmente armonizado sin tener claramente identificados sus peligros químicos. Cuando no están estos peligros químicos identificados, definitivamente, y lo sabes como especialista en seguridad y salud en el trabajo, o profesional en seguridad y salud en el trabajo, o tecnólogo, que es imposible realizar una correcta valoración de los riesgos y menos puedes implementar controles eficaces. Entonces, hay muchísimas empresas en el sector productivo que tienen una matriz de aspectos, impactos, bueno, una matriz de peligros y riesgos, una matriz integral, y tienen identificado el riesgo químico, pero es una sola línea y dice exposición a sustancias químicas, y ya. Realmente hay que hacer un zoom a esa línea y hay que ver qué tipo de sustancias tienen, qué cantidades manejan, cuáles son los peligros inherentes a esas sustancias químicas, ¿verdad? ¿Cuál es la priorización dentro de esas sustancias químicas? ¿Cuáles son las más peligrosas? ¿Cuáles de esas sustancias químicas tienen componentes cancerígenos, teratógenos, mutagénicos y que deben ser el foco de los sistemas de vigilancia epidemiológica? Porque es que miren que se ve mucho en la industria. Hay unos sistemas de vigilancia para químicos, pero no han identificado los componentes peligrosos de las sustancias que utilizan. Entonces, digamos que eso es dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿a qué los invito? Lo primero es que hagan un listado de las sustancias químicas que tienen en cada área de trabajo. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Listo? Conocer cuáles son las sustancias que utilizan en todas las áreas, ¿no? Porque recordemos que no solamente se manejan en la línea de producción las sustancias químicas. Hay unos procesos de apoyo como los procesos de mantenimiento que manejan aerosoles, thinner, barsol, una cantidad de sustancias importantes y con una peligrosidad importante. Asimismo, en servicios generales, oficios varios, hay una cantidad de sustancias que pasan desapercibidas. ¿O quién no se ha topado, por ejemplo, que de pronto la señora de servicios generales maneja de pronto soda cáustica o de pronto ácido nítrico al 50% para hacer un aseo profundo de los baños o de pronto del piso? Todo eso lo he visto en la industria. ¿Cuáles son, dentro de mi experiencia laboral, los principales hallazgos que he encontrado en la implementación de estos programas de riesgo químico y del sistema globalmente armonizado? Bueno, durante las fases de diagnóstico siempre encuentro los mismos hallazgos, las mismas observaciones. Lo primero es que la empresa no cuenta con un sistema para hacer gestión de la documentación relativa a la comunicación de peligros. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente cuentan con las fichas de datos de seguridad, pero están desactualizadas, no están alineadas al sistema globalmente armonizado, o de pronto no se tienen las fichas de datos de seguridad de las sustancias que se manejan. Por tanto, es casi que imposible hacer gestión de las sustancias químicas si no se conocen los peligros inherentes y si no se tiene esta información que proviene del fabricante. Recordemos que el fabricante es como el papá de la sustancia, es quien mejor conoce una sustancia química, por tanto, él debe reportarnos cuáles son esas características. Las empresas no cuentan con un sistema detallado de identificación y priorización de sus peligros químicos. Entonces, como les decía, los peligros químicos están identificados en una matriz como riesgo químico, una sola línea, y no se sabe cuáles son las sustancias que tienen componentes peligrosos. Entonces, ese zoom hay que hacerlo para tener un buen programa de riesgo químico. No cuentan con un sistema estructurado para asegurarse de gestionar los riesgos químicos bajo un ciclo de mejora continua. Entonces, muchas empresas han iniciado este trabajo de implementación del SGA, pero realmente, antes de implementar el sistema globalmente armonizado, se necesita asegurarse de que hay una identificación de las sustancias químicas, que hay unos planes para la intervención y el control de los riesgos asociados a estas sustancias,
y que hay un sistema de verificación y de mejora continua para este tipo de factor de riesgo, de peligro, ¿no? O de riesgo, básicamente. Entonces, es importantísimo que se cuente con un sistema para hacer vigilancia de las sustancias químicas, no solamente un listado. Un listado es el punto inicial, pero más allá del listado se necesitan otras cosas. No divulgan la información de seguridad de las sustancias químicas a los actores de las diferentes etapas del ciclo de vida. Entonces, aparte de que no se está dando el proceso de comunicación de los peligros o del derecho a saber que tienen los trabajadores, es decir, los trabajadores tienen el derecho a saber de que están manejando una sustancia cancerígena o una sustancia mutagénica. Aparte de que ese proceso no se está dando, tampoco se está dando el proceso de que el usuario exija la información de seguridad a el fabricante de la sustancia, o tampoco el transportador de la sustancia tiene esa información. ¿Ven? Recuerden que aquí hay una cadena de actores dentro del manejo de una sustancia química y todos debemos estar informados. La principal intervención para los riesgos químicos está basada en el suministro de elementos de protección personal y en el seguimiento exclusivamente. Entonces, es importante que recordemos que existe una jerarquía de controles y que la jerarquía de controles en materia de riesgo químico no inicia con los elementos de protección personal, inicia con la evaluación de la posibilidad de eliminar la sustancia, sustituirla por sustancias menos peligrosas, ¿verdad? Hacer intervención desde la fuente de generación de la sustancia o del punto de posible contacto con la sustancia. También se pueden evaluar controles administrativos y de último se evalúan elementos de protección personal. No siempre es el control más efectivo. Recordemos que los controles colectivos son mejores que los controles individuales, ¿verdad? Y el seguimiento biológico, los sistemas de vigilancia generalmente apuntan a 2 o 3 químicos, pero hay otros químicos escondidos que de pronto pueden resultar o redundar en una enfermedad laboral a futuro. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahora, Diana? Sí, señora. Tenemos Okay. 2 preguntas más. ¿Se puede decir que GHS06 es más agudo que el GHS07 es más crónico? Ok, dependiendo del peligro, ¿verdad? Que quieras expresar. Yo creo que no existe una comparación entre los pictogramas, cada uno va a mencionar un peligro inherente específico. Entonces, lo importante es, si eres fabricante, si estás clasificando una sustancia, que asignes el pictograma que te dice el sistema globalmente armonizado a través del libro púrpura, ¿verdad? No se trata de elegir cuál pictograma colocar, sino de seguir la estructura que te plantea el libro púrpura para poder determinar cuál es el pictograma que debes asignar, ¿verdad? Y si eres usuario, no te dejes llevar porque de pronto el de atención lleva de pronto el símbolo de atención y no el de la calavera y tibias cruzadas. Es importante que verifiques cuál es el peligro que te está mencionando el fabricante, ¿cierto? Y que tomes los controles como mínimo que establecen las frases P. Gracias, ingeniera. Ok. Pregunta Melissa Pérez. Si Ajá. dejamos el alcohol o el gel antibacterial en el vehículo, por ejemplo en Barranquilla, ¿puede causar algún efecto inflamable o explosivo por las temperaturas? Ok. Es algo bastante discutido, Melissa. Resulta que en Barranquilla, a la sombra, a veces podemos tener 40 grados centígrados. Haciendo referencia al criterio de inflamabilidad y teniendo en cuenta los elementos que se necesitan para que haya la reacción en cadena producto de la combustión, entendemos que dentro de un recinto cerrado, que es un carro, es un espacio, básicamente, es un espacio cerrado, está la sustancia inflamable que sería el alcohol al 70% dentro del gel antibacterial. El recipiente muy seguramente no está hecho para ser totalmente hermético. Estos recipientes son como blanditos, ¿no? Si el alcohol queda de pronto mal destapado o la temperatura empieza a incrementarse de manera súbita y
y de pronto el antibacterial está colocado en un área donde le da el sol directamente, bueno, podría suceder el caso de que se empieza a liberar el alcohol del gel antibacterial. Este alcohol encuentra el aire disponible dentro del recinto y pues se necesitaría un punto de llama o chispa, ¿verdad? Muchas veces esto sí ha sucedido. Yo he visto reportes de los bomberos de algunos estados de los Estados Unidos y efectivamente se ha pasado. ¿Qué pasa? Que de pronto el líquido se derrama y empieza a ver de pronto se puede derretir inclusive la puerta, si el tarrito está puesto en la puerta. Se puede derretir porque resulta que el alcohol cuando se enciende pues no se ve la llama. Entonces digamos que en teoría podría ocurrir. De todas formas, mi recomendación es que no se dejen sustancias inflamables dentro de un vehículo y menos a estas temperaturas. Lo importante es tener en cuenta que son sustancias químicas y que tienen unos peligros físicos inherentes. Entonces, yo tendría la precaución. De hecho, sí, con algunas de las empresas con las que trabajo hemos emitido esa alerta de seguridad. Porque bueno, de pronto si es un carrito pequeño la probabilidad es menor, pero si ya la persona carga, por ejemplo, 4 o 5 frascos de alcohol más los geles antibacteriales, entonces la probabilidad, digamos, que empieza a aumentar. Y bueno, en seguridad nunca se redunda. Listo. ¿Seguimos, Diana? Ingeniera, una última pregunta aquí. Dale. ¿Puedes Adelante. explicar un poco sobre el ciclo de vida, por favor? Claro que sí, excelente pregunta. Bueno, el ciclo de vida de una sustancia química representa aquellas etapas que cumple una sustancia química dentro de su vida, por decirlo así. La sustancia es extraída como materia prima, puede ser, y empieza a recorrer unas etapas, ¿cierto? Por ejemplo, una sustancia química puede ser adquirida dentro de una empresa. Hablemos de la empresa. El ciclo de vida de las sustancias químicas dentro de una empresa es el siguiente. La sustancia se compra, ya ahí hay una etapa. La segunda etapa es que después de la adquisición se recibe en un área de almacenamiento y esa sería una segunda etapa donde hay unos riesgos asociados. Almacenamiento, para después ser manipulada, ¿verdad? O utilizada dentro de las áreas de trabajo. Digamos que ahí están mejor evidenciados los riesgos, los escenarios de riesgo. La sustancia puede ser transportada, sería otra etapa del ciclo de vida, ¿verdad? Durante el transporte pueden ocurrir eventos como derrames o fugas de sustancias gaseosas, aerosoles, etcétera, y sería otra etapa a gestionar, ¿verdad? Otra etapa sería la disposición final, y recordemos que las sustancias químicas peligrosas van a generar residuos peligrosos, que también necesitan unos criterios de gestión. Y básicamente esas serían las etapas del ciclo de vida dentro de una empresa, de una sustancia química. Gracias, ingeniera. Okay. Podemos continuar. Listo, perfecto. Bueno, les contaba entonces que desde mi experiencia, esto es lo que me encuentro cuando realizo diagnósticos de riesgo químico dentro de las empresas. Generalmente la empresa necesita la implementación del SGA, pero va uno un poco más allá y lo que necesita realmente es un programa de riesgo químico con el componente de SGA ya incluido. Entonces, ¿qué encontramos? Todavía encontramos el rombo de la NFPA en frascos que contienen cantidades pequeñas. Recordemos que no aplican los pictogramas del sistema globalmente armonizado, mírenlos acá. ¿Verdad? ¿Qué encontramos? Encontramos escenarios como este. Aquí pues no hay una separación de las sustancias químicas por compatibilidad, ¿verdad? Entonces es importante que haya una coherencia entre los elementos que tenemos en el sistema documental y la realidad. Si tenemos una matriz de almacenamiento químico mixto, evidentemente debemos tener unos estantes para almacenar las sustancias y garantizar que no se estén juntando dos sustancias que pueden reaccionar, porque puede producir un incendio, una explosión. Aparte de eso, encuentro muchísimo este escenario de la foto 3, en donde vemos una sustancia química en un envase de una sustancia alimenticia.
Esto se presta para confusión. De pronto sabemos que el contenido original de este envase no es de este color, pero por ejemplo un niño sí se puede confundir. Y un adulto también se puede confundir cuando la sustancia, por ejemplo, es tiner o barsol y el frasco todavía conserva su empaque original, sus logos originales. La persona se puede confundir. Yo he dictado más o menos esta capacitación unas 50 veces y les cuento que es muy común que alguien levante la mano y mencione acerca de esos eventos que pueden ocurrir, ya sea en el trabajo o en la casa, en donde la persona ingiere sustancias químicas o se pone en contacto con la sustancia de manera accidental y por desconocimiento. Entonces, mucho cuidado con esto. Aparte de esto, vemos en algunas áreas una mala disposición de residuos, ¿no? Recordemos que los residuos deben ser gestionados igualito como las sustancias químicas. Aquí encontramos más frascos de productos alimenticios llenos de sustancias químicas, ¿verdad? Y el tema del reembase es fundamental que se revise. Muchas veces por economía de escala, en las organizaciones se encuentran galones de producto y estos galones deben ser reembasados. Entonces, ese reembase a veces se da en frascos de productos alimenticios. Es recomendable estandarizar unos envases que sean para las sustancias químicas, ¿verdad? Que no sean de productos alimenticios ni de bebidas y que cuenten con el etiquetado, que cuente con, a su vez, los 4 elementos del SGA, que son los pictogramas, la palabra de advertencia, las frases H y las frases P. Entonces, ahí la recomendación. Por lo anterior, la principal recomendación siempre será elaborar un plan de acción con un responsable visible. Esto es muy importante. Debe haber un responsable por el programa de riesgo químico que contemple un trabajo conjunto hacia un atributo importante, que es asegurar la coherencia entre los elementos del sistema. Es muy fácil perder la coherencia entre los elementos del sistema, les cuento. Y es que la documentación va por una parte y la realidad va por otra. O los que les comentaba del sistema de vigilancia. Los químicos principales hacen parte del sistema, pero no unos químicos secundarios que tienen unos componentes peligrosos y que también pueden afectar a las personas. Entonces hay que darle coherencia al sistema. Es muy importante. Hagan un buen trabajo de identificación y le empezarán a dar una coherencia bien interesante a los elementos del sistema. Esta es la diapositiva que seguramente les trajo a esta conferencia. Básicamente, esta es la forma en cómo podemos acoplar el sistema globalmente armonizado a un sistema, a un programa de riesgo químico y a su vez al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les cuento algo, esto es como alturas o como confinados o como el programa osteomuscular. El programa de riesgo químico es un programa más del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Todas las empresas deben tenerlo? Yo creo que sí, porque en la empresa en donde menos he visto químicos, he visto 7 u 8 sustancias y muchas de ellas tienen componentes peligrosos. Por tanto, es importante tener un programa de riesgo químico. ¿Cómo podemos acoplar el SGA? Bueno, miremos. Iniciamos en el planear con una identificación correcta de las sustancias químicas. Por área, ¿cuáles son esas sustancias que se utilizan? ¿Qué cantidades se utilizan? ¿Verdad? ¿Cuáles son los peligros inherentes? Es importante mirar esos peligros inherentes en las fichas de datos de seguridad para luego priorizarlas según sus peligros físicos a la salud y al ambiente. ¿Listo? ¿Cuáles de ese listado de, por ejemplo, una empresa que tiene 450 sustancias? ¿Cuáles son esas sustancias prioritarias que yo debo controlar? Es importante identificar para poder direccionar los recursos correctamente. En el hacer, bueno, básicamente debemos estandarizar los sistemas de comunicación de peligros. ¿Y esto qué significa? Significa que debemos establecer un sistema documental para las fichas de datos de seguridad, estandarizar las etiquetas y estandarizar un proceso que me permita exigir la ficha de datos de seguridad y el etiquetado a mis proveedores. ¿Listo? Necesitamos asegurarnos de que la gente esté entrenada y capacitada acerca de todo esto que corresponde al sistema globalmente armonizado y a la interpretación de fichas de datos de seguridad y
y a la ejecución de las medidas de control e intervención, para luego establecer los planes de intervención, que básicamente son los planes y programas que me van a ayudar a mitigar o a minimizar la posibilidad de que ocurra un evento y a minimizar las consecuencias, ¿verdad? Y de hecho también me permite reducir la exposición y evitar una enfermedad laboral a largo plazo. Entonces, este creo que es el corazón de todo este programa, establecer los planes de intervención respecto a la peligrosidad inherente de las sustancias. Es muy importante. Acá, por ejemplo, se levantan procedimientos, protocolos, se define la necesidad de hacer un análisis de peligros previo a la realización de una tarea que implique una sustancia química. Se pueden implementar controles de ingeniería, como la ventilación o extracción local, la ventilación forzada, y todos esos planes y programas que trabajamos en seguridad y salud. ¿Listo? En el verificar, básicamente, vamos a establecer unos indicadores de avance y cobertura del programa, porque necesitamos analizar que todo el programa esté funcionando para asegurarnos de que los controles están siendo eficaces, ¿no? Necesitamos establecer mediciones higiénicas para algunos agentes de riesgo, ¿ok? La sustancia química que sea peligrosa, muy probablemente vamos a necesitar hacerle seguimiento. Entonces el seguimiento, recordemos que se hace en campo con mediciones higiénicas y en las personas pues con los monitoreos biológicos. Entonces miren cómo acopla el programa de riesgo químico con los sistemas de vigilancia. Y en el actuar pues básicamente asegurar la mejora continua, ¿cierto? Recordemos que hay que hacer inspecciones con énfasis en riesgo químico para las diferentes etapas del ciclo de vida de las sustancias. Debemos establecer criterios para nuestros contratistas, para quienes utilicen sustancias químicas dentro de nuestros lugares de trabajo. Todo eso va sumando a la gestión de riesgo químico. Miren que la gestión de riesgo químico no solamente va a depender de los HCE, sino que va a depender de todos los trabajadores, inclusive desde la alta dirección, ¿listo? Que debe comprometerse con la ejecución de este programa. Bueno, dentro de las empresas, ¿por dónde comenzar? Creo que es una pregunta que se estarán haciendo, ¿cierto? ¿Por dónde comenzamos? Por armar cultura, muchachos. Es muy importante crear cultura de la seguridad, empezar o darle ese startazo para que la gente empiece a hablar sobre el sistema globalmente armonizado, para que reconozcan los pictogramas, para que sepan la importancia que tiene el hecho de conocer a qué me voy a exponer. Entonces, crear cultura implica capacitar, pero no capacitar en un aula, sino en los lugares de trabajo. Vete con la gente y enséñales cómo se interpretan los pictogramas, las frases H, las frases P. En la medida en la que la gente empieza a hablar ese idioma y empieza a vivir y a respirar el sistema globalmente armonizado, va a ser muy sencillo implementarlo y llevarlo hacia arriba. Este es un sistema que se lleva de abajo hacia arriba, ¿listo? Si se identifican las sustancias, claro que sí, pero más allá de ello, lo importante y el fin último, recordemos que la seguridad y salud en el trabajo es propender por el bienestar biopsicosocial de estas personas, de ese trabajador que está manejando el tiner y el barzol y que los manejan con las manos y sin ningún tipo de protección. Recuerda que hay sustancias que pueden sustituir la función de esas sustancias peligrosas. Entonces, realiza esas evaluaciones. Ese es un excelente aporte. ¿Listo? Enséñales acerca de la importancia que implica el manejo seguro de estas sustancias químicas, así las hayan manejado desde pequeños. Llévalos a ese concepto del autocuidado, de que la sustancia química tiene unos peligros inherentes y es importante que los gestionen correctamente. Entonces, desde allí es que se implementa el SGA, desde la cultura de la seguridad, desde el autocuidado y desde esa aproximación del cuidado del trabajador y del cuidado de su integridad. ¿Listo? ¿Cómo se les llega más a fondo a los trabajadores? Mencionándoles que las sustancias químicas no solamente son peligrosas en el lugar de trabajo, sino que también en sus hogares tienen unos peligros químicos latentes y que seguramente no los tienen bien gestionados. Tómale una foto a esta diapositiva, porque es muy importante que compartas con tus trabajadores que dentro del hogar existen un sinnúmero de peligros químicos que deben ser identificados para poder gestionarlos posteriormente.
Y que, por ejemplo, en lenguaje muy coloquial, si ves una llama, quiere decir que la sustancia se puede prender, ¿ok? Se puede incendiar y que no la puedes guardar debajo de la estufa, donde guardan muchísimas sustancias químicas. Que si la sustancia tiene, por ejemplo, este símbolo que es una persona y sus pulmones están explotando, o la sustancia tiene este pictograma que es una calavera y unas tibias cruzadas, la sustancia es peligrosa para tu salud y te puede causar una afectación a largo plazo, que te puede causar algún problema en tus pulmones, ¿listo? Que si la sustancia, por ejemplo, tiene un símbolo de corrosivo, quiere decir que te puede quemar la piel, ¿listo? Y que si tiene un símbolo de un pez, entonces la sustancia es peligrosa al ambiente. Y como los niños tienen tanta sensibilidad por la parte ambiental, se les va a quedar grabado inmediatamente. No te imaginas cuántas vidas puede salvar esto. Entonces, en tus manos está transmitirle al trabajador esta información tan valiosa, ¿cierto? ¿Qué deben hacer ellos con esta información? Entender que las sustancias químicas se deben almacenar en un lugar seguro, conservándolas en sus recipientes originales y no haciendo trasvase en frascos de productos alimenticios. Hay que leer muy bien la etiqueta antes de utilizar la sustancia, utilizar como mínimo guantes y gafas al manipularlo. Recuerda que en casa utilizamos tina y Libarsol en pantaloneta y en chancletas. Entonces hay que ir cambiando esa cultura, ¿no? Y utilizar en forma segura los productos de limpieza y desinfección. Muy seguramente has escuchado ese cuento de que la persona quiere limpiar el baño, entonces entra al baño, ¿verdad? Que es un recinto súper pequeño. Entonces, les cuento que esto es una mezcla, mejor dicho. El detergente y el hipoclorito empiezan a reaccionar y generan la reacción genera calor. Este calor va a hacer que las moléculas de cloro se liberen al ambiente y este cloro va a ingresar por el sistema respiratorio, lo que va a hacer que se irriten los ojos y todo el tracto respiratorio superior. Este cloro puede desplazar al oxígeno y la persona puede quedarse sin aire, no puede respirar y como está encerrada, nadie la ve. Esto ha ocurrido millones de veces. Entonces es muy fácil llegar al trabajador cuando tú le cuentas estas historias porque él se identifica con estos escenarios, los conoce y entonces de ahí se prende el chip del autocuidado. Es muy importante que le llegue desde este punto. Entonces, de esta forma, te aseguras de que la gestión frente al riesgo químico está siendo integral, no solamente en el lugar de trabajo, sino también en sus casas. Ellos muy seguramente van a tomar esta diapositiva, a tomarles una foto y la van a llevar a compartirla con sus hijos y sus familiares. Entonces, esa es la manera en cómo podemos influenciar. ¿Listo? Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, me comentan. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que la seguridad es un viaje continuo, nunca es un destino final. Sé que muchas personas que hacemos seguridad y salud en el trabajo actuamos por vocación, porque esto es un trabajo de nunca acabar. Pero digamos que eso es lo bonito, ¿no? Siempre hay algo que hacer en seguridad y salud en el trabajo. Y recordemos que nuestro foco es la salud de los trabajadores y el crear procesos sostenibles. Porque si ocurren enfermedades laborales o accidentes laborales, entonces dejan de ser sostenibles los procesos. Y si eso es así, entonces se amenaza la continuidad del negocio. Entonces miren que realmente la seguridad del salud de trabajo es un muy buen negocio. Claro que sí, ingeniera. Bueno, tenemos 3 últimas preguntas. Nos pregunta Astrid Forero, ¿cómo nos podría sugerir o explicar de cómo hacer una matriz de compatibilidad efectiva y adecuada de una manera práctica y sencilla? Ok, gracias Astrid. Efectivamente, eso es uno de los puntos álgidos de un programa de riesgo químico. Entonces, hay unas matrices de almacenamiento químico mixto disponibles en Internet, de algunas ARL. Son un poco complicadas, bueno, digamos que sí, sí. Hay un servicio que se presta y es la construcción de matrices específicas para los productos químicos que hay dentro de cada área de trabajo. Astrid, es importante que
consideremos que el primer criterio de almacenamiento es separar los sólidos, los líquidos y los gases, ¿verdad? Y construir matrices específicas para cada uno de estos estados de segregación de la materia y teniendo en cuenta los químicos que se utilizan en el área. Entonces, digamos que a la larga podemos llegar con la ayuda de un ingeniero químico a construir matrices que sean nada más rojo o verde. Verde quiere decir sí los puedo almacenar juntos, rojo quiere decir no los puedo almacenar juntos. De tal forma que no queden esas ambigüedades de que, por ejemplo, cuando el cruce de compatibilidad química nos queda en amarillo, tenemos que ir a investigar en la ficha de datos de seguridad si la sustancia es compatible o no. Muchas veces no logramos comprender ese lenguaje. Entonces, digamos que para eliminar esas ambigüedades, definitivamente se necesita un apoyo, por ejemplo, de un químico, si tienes en tu organización, o de un ingeniero químico, o inclusive de algún asesor externo que pueda ayudarte a construir este tipo de matrices. Lo más importante, Astrid, es tener una buena identificación de las sustancias que realmente se utilizan, porque entre más sustancias haya, más extensa va a ser la matriz y más tiempo se tarda en su construcción. Entonces, un primer escaneo es muy importante. Jairo Calderón pregunta, ¿existe algún programa ambiental que se desprenda del sistema globalmente armonizado? Bueno, realmente, Jairo, el sistema globalmente armonizado va a aportar al sistema de gestión ambiental. ¿Ves? El SGA va a ser transversal a varios sistemas y a varios programas que existen tanto en seguridad y salud en el trabajo como en el tema ambiental. ¿Ves? Porque de todas maneras, el SGA va a aportar, digamos que la identificación, ¿verdad? Por ejemplo, la construcción de las fichas de datos de seguridad de los residuos, la identificación del SGA de la sustancia origen, ¿verdad? Me va a ayudar mucho. Digamos que el SGA va a ser transversal a los dos sistemas, va a aportar a los dos sistemas. Ingeniera, la última pregunta. Los residuos de productos químicos, de productos industriales, perdón, que generen sustancias químicas peligrosas para su respectiva disposición, también deben estar identificadas con el sistema globalmente armonizado, o la identificación debe ser otra. Ok, es una excelente pregunta. Mira que existe digamos que una inquietud general, porque resulta que las sustancias, los residuos peligrosos son sustancias químicas que se manejan dentro del área de trabajo y se almacenan y se manipulan, es decir, que por teoría aplicaría el sistema globalmente armonizado. Pero generalmente los residuos tienen que salir de la institución o de la organización a ser dispuestos, ¿verdad? Por un tercero que tiene alguna licencia ambiental para realizar la disposición. Y para la etapa del transporte va a aplicar las clases ONU definidas por el libro naranja. Entonces, fíjate que aplicarían los dos sistemas. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, dentro del libro púrpura hay un anexo que contempla la interacción de estos dos sistemas. Y, por ejemplo, si una sustancia es inflamable, entonces se coloca el rombo de inflamable de las clases ONU. ¿Ves? Entonces hay una compatibilidad entre los sistemas. Lo que se debe hacer definitivamente es buscar en los anexos del libro púrpura y si hay alguna duda, nunca está de más colocar ambos sistemas. Nunca está de más si hay alguna duda. Pero en general hay una compatibilidad en los sistemas. O sea, el símbolo de inflamable en SGA es parecido al símbolo de inflamabilidad acá en el libro naranja. Entonces lo que se hace es colocar el del libro naranja, pero de todas maneras colocar los demás elementos de la comunicación del sistema globalmente armonizado, que serían las frases H, las frases P, la palabra de advertencia. Entonces, básicamente es así. Ingeniera, muchísimas gracias por su acompañamiento el día de hoy. Recordamos a todas las personas que de pronto se conectaron tardecito
o si quieren aclarar algunas dudas, que este video va a estar montado en nuestra página de Facebook. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y a todos los participantes, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a todos por la atención. Estamos pendientes. Allí están nuestras redes.